Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a continuar con nuestro comentario de la carta a los romanos. Estamos en esos capítulos tan densos, tan cruciales e importantes que son los capítulos 8 en adelante, porque es allí donde tenemos el despliegue de lo que es la doctrina de la predestinación, que podríamos llamar también la doctrina de la soberanía de Dios, de la soberanía absoluta de Dios. Una de cuyas consecuencias precisamente es el hecho de la predestinación, en particular de los redimidos. Y también luego ya en el capítulo 9, pues vamos a empezar a ver o comentar algo sobre el tema de el ejemplo que supone la elección de Israel, del pueblo de Israel. Es un ejemplo, en realidad es la continuidad de la doctrina de la predestinación, las afirmaciones que hay en el capítulo 8, pero aquí con un ejemplo, con el ejemplo más, diríamos, más visible y más llamativo de todos, de que Dios también elige no solamente individuos, sino también pueblos, y concretamente el pueblo de Israel. Adelantándome un poco a cosas que debo decir, porque ya nada más hablar de esto puede hacerse una pregunta uno en la mente, y es el hecho de si tiene algo que ver el Israel de hoy con el Israel de la Biblia. A mi modo de ver, la respuesta es un poco mediatizada por el hecho de que ya mismo en el Antiguo Testamento vemos que no todo Israel son israelitas, realmente o verdaderamente israelitas. Una cosa es el pueblo en conjunto, la nación, los mandamientos, las leyes, todo lo que Dios les da, y otra cosa es el hecho de que en el Antiguo Testamento vemos que dentro del pueblo de Israel también hay incredulidad, hay apostasía, hay toda clase de ofensas a Dios, de manera que el pueblo en gran proporción algunas veces más bien deriva su fidelidad a otros dioses. De manera que podemos decir que ya desde el Antiguo Testamento no todo Israel es Israel. No todos los que están dentro de Israel realmente eran hijos de Dios. Y eso que es cierto con respecto a las Escrituras, y no hace falta más que leer las terribles palabras, las durísimas palabras de los profetas contra esta nación, para comprender que hoy, cuando hablamos de Israel, mantenemos, por una parte, la sustancia y esencia del pacto de Dios, pero no todo el Israel de hoy es verdaderamente Israel. Por lo tanto, no se tiene que juzgar, cuando hablemos con más detalle del pueblo de Israel, sobre todo pues tanto de entonces como de ahora, hay una continuidad indudable y todos conocemos algo de su historia más moderna, de los sufrimientos y de todo lo que han pasado, pero no podemos caer en la idea de que por el hecho de ser israelita están siempre dentro del pacto. Y eso no ocurre hoy tampoco, porque hoy pues la mayor parte de ellos, por haber rechazado al Mesías y por vivir en el legalismo, completamente entregados a la autojustificación,
es una religión de obras, es una religión de méritos propios hoy día, pues claro, eso los excluye de la verdadera esencia del pueblo de Israel. De manera que eso por delante, aunque claro está, las cosas que hemos de decir, como el apóstol Pablo dice en ese capítulo 9, pues son cosas magníficas, porque hemos de quitar la parte muerta, lo que no tiene vida del pueblo de Israel, y contemplar que todavía queda hoy en día un residuo fiel que tiene que luchar y que tiene que testificar dentro de este mundo. Bien, eso como un poquito de preaviso, para que nadie confunda desde ahora que cuando hablamos aquí de Israel o cantamos en un salmo y sale el nombre de Israel, que nadie piense, oh, estos son los de hoy, el Israel de hoy. El Israel de hoy es verdad que es Israel, en su mayoría, porque también, claro, ha habido tantos cruces y mezclas con los gentiles que ellos mismos no podrían definir completamente cuál es su propia naturaleza como nación, como pueblo. Lo que sí sabemos es que el pueblo de Israel de hoy continúa en un estado de peligro, envuelto en conflictos, envuelto en guerras, etc. Y luego, pues que nos hemos de acordar siempre de la terrible experiencia de la Shoah, de todo lo que significó las matanzas y el exterminio en el siglo XX. Bien, entonces, con esto volvemos un momentito al capítulo 8, porque del capítulo 8, sobre todo en la última parte, ya desde el versículo 23 al 27, no habíamos hecho mucho énfasis en las cosas tan hermosas que dice el apóstol Pablo en este lugar. Sobre todo, bueno, el capítulo 8, versículos del 23 al 27, donde habla de la predestinación y de todo lo que significa esa secuencia, esos pasos bien meditados y pensados que conducen a una persona de la incredulidad a la fe, de la rebeldía a la sumisión. Gracias a que hay un decreto y un propósito de Dios que hace que en algún momento de nuestra vida cambiemos el rumbo y en vez de ser enemigos de Dios, pasamos a ser su pueblo, pasamos a ser sus ovejas, redimidos por Él. Y por eso el mensaje que se da aquí, en esta parte última del capítulo 8, no es solamente hablarnos de la predestinación en sí misma, porque ya dije el otro día, la palabra predestinación a muchas personas les da como miedo, ¿verdad? Pues porque parece como si uno estuviera atado de pies y manos y no puedes hacer nada porque estás predestinado. No se entiende, en primer lugar, que la doctrina de la predestinación es una doctrina que está mirando hacia el lado de la salvación, porque hacia el lado de la condenación no haría falta hablar de predestinación, en el mismo sentido que hablamos de salvación. Ya expliqué, vuelvo a decir el día de hoy, que en Adán todos estamos muertos y apartados de Dios, porque el pecado entró por un hombre
y por el hombre pasó a todos. Por este hombre pasó a todos. De manera que la humanidad entera y cada individuo que viene a este mundo ya nace con la herencia del pecado de Adán y de la condenación de Adán. En aquel gran pasaje donde se habla del castigo, de la consecuencia de desobedecer a Dios. Porque el día que comieres del fruto de este árbol, morirás, como dice al pie de la letra. O de cierto morirás, seguro. Morir en el sentido total de la palabra. Físicamente viene la muerte física y espiritualmente, que es la separación de Dios para siempre. De manera que por el pecado de Adán, por la transgresión de Adán, ese pecado se transmite a todos ya por un acto de la soberanía de Dios. Dios convierte a Adán en responsable de toda su descendencia para todos los tiempos. Y eso es algo que lo vemos a veces ilustrado en la Biblia como que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. También lo dice eso así. Esa cadena del pecado tiene muchas ramificaciones y el tronco principal es que Adán pecó y arrastró en su pecado y en su condenación a sus futuros descendientes. Y esa es la situación. No tenemos otra palabra. Aquí no se habla para nada de la libertad, ni de la independencia de la persona, ni de la voluntad del hombre, ni de eso, excepto para decirnos que es que eso está muerto. Claro que Dios creó al hombre con una voluntad. Claro que tenemos una voluntad. Pero esa no tiene nada que ver con el que nosotros, por nuestras propias fuerzas y decisión, nos pongamos del lado de Dios, nos arrepintamos, tengamos fe, busquemos a Dios, porque no hay quien busque a Dios, nos dice la Escritura. No hay quien lo busque realmente. Otra cosa es lo religioso, para las personas que más bien van buscando en la religión formal, van buscando el seguro de su propia salvación, como diciendo, haciendo esto y esto yo tengo la tranquilidad de que ya seré salvo, que es un gran error, es una gran equivocación. De manera que la consecuencia de esa predestinación, que es una manifestación de la soberanía de Dios, no olvidemos este aspecto de la soberanía divina, que dicho en resumen es: Dios hace o cumple su propia voluntad en todas las cosas que hace. Hace lo que Él quiere y nadie puede decirle ¿qué haces? Como en aquella famosa parábola en la que el amo de una finca envía a unos trabajadores a trabajar, ajustan el precio por toda la jornada y más o menos a mitad de la jornada envía a otro grupo de trabajadores, los cuales van a trabajar la mitad de la jornada. Y a la hora en que se termina la jornada y se va a pagar el jornal, a los que han trabajado toda la jornada les paga el salario entero y a los que han trabajado la mitad les paga la mitad. Y entonces hay una queja. Y la queja no es de los que han cobrado la mitad. La queja es de los que han cobrado todo. Y se quejan de que aquellos que han trabajado la mitad cobran igual que ellos.
Claro, incluso podríamos decir que tiene su lógica, que tenía su razón. Pero la respuesta del amo es muy simple, como diciéndoles: ¿y a ti qué? No puedo hacer yo con lo mío lo que quiero. Es una respuesta definitiva. No hay injusticia en esa clase de reparto. Es más bien la protesta, tal vez la envidia, tal vez un sentido de la justicia equivocado, o que, por cierto, hoy día está muy extendido en la sociedad, en la protesta de los que de alguna manera no están conformes con el reparto que se hace, como si todos hicieran lo mismo. Pero es que aunque hicieran lo mismo, tampoco hay derecho ni razón para esa protesta. Pero eso es otra cuestión y otro campo. En lo que está claro es el principio que hay en este pasaje, en esa parábola, de cómo hay una soberanía, hay una realidad en la que alguien ha marcado unas reglas y él hace lo que quiere. Naturalmente no es un déspota, no es un ser maligno, es un ser justo, pero que esa justicia él administra con su soberana voluntad. Pues así también, cuando hablamos de la predestinación o de la elección, de todos los derivados de esa doctrina, y muy particularmente en el capítulo 8 y versículos del 23 al 27, algo hablamos el otro día sobre los grandes beneficios, incluso presentes, actuales, de creer y confiar en la soberanía de Dios. Y el apóstol Pablo, pues lo que él hace aquí es que nos da la convicción y la seguridad de que, como dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces elabora esta idea, la alarga, dando la base y fundamento para esta gran esperanza y certeza de seguridad de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, no importa quién esté contra nosotros, que lo estarán contra el pueblo de Dios en todos los tiempos, pero si Dios está a favor, Él seguirá adelante con sus planes. Porque dice que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si lo hizo esto, dice, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Y hay que subrayar gratuitamente, porque no es por obras, no es por esfuerzo nuestro, no es por mérito nuestro, sino en la gratuidad, el que no es un intercambio de servicios lo que se produce, sino que Dios en su magnanimidad nos regala esa salvación. Y en fin, ahí continúa esta sección última del capítulo 8 para recordar algo que es en aquel momento cuando ya el pueblo cristiano, dentro del cual casi mayoritariamente en este primer siglo la mayoría del pueblo cristiano eran judíos convertidos. Claro, ya habían empezado a entrar muchos gentiles también, pero no olvidemos que aquí lo que prima en esta iglesia del primer siglo es el elemento judío. Y se dirige a unos y a otros, judíos y gentiles, cristianos, creyentes, convertidos
y con fe en el Mesías. Y por eso pone aquí todos estos, estos ejemplos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿verdad? Estoy en Romanos 8:32. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y las preguntas retóricas: ¿quién encausará? ¿Quién nos puede llevar delante de un tribunal? El tribunal de Dios. ¿Quién nos puede? Si Dios es el que justifica, ¿verdad? Por lo tanto, no hay que tener ningún temor a que sea el príncipe de las tinieblas, Satán, o cualquier otra combinación de los seres demoníacos, nos arrastraran ante el tribunal de Dios. No puede ser, no tiene eso ninguna posibilidad de triunfar. Dios es el que justifica. Como también las bendiciones que tenemos de que nadie nos podrá separar del amor del Mesías. No por nuestra resistencia, sino por su fidelidad. Es decir, que nada ni nadie nos separará del amor del Mesías, porque el Mesías no se va a separar de nosotros. La tribulación, angustia, persecución, hambruna, desnudez, peligro, espada, todo esto ya eran cosas experimentadas en el primer siglo. La Iglesia de Dios ya estaba sufriendo. Poco después de haber escrito esta carta a los romanos, pues ya se desataron claramente las grandes persecuciones. Toda una serie de persecuciones promovidas desde arriba por el Estado, por los gobernantes, los emperadores, los grandes oficiales del Imperio Romano también. O sea que en todo esto lo que vemos es un plan de Dios asegurado por todos los lados. Y la única cosa que Dios nos está pidiendo y nos está diciendo es permanecer fieles y constantes. No os apartéis del camino de la verdad que está en las Escrituras, ni a derecha ni a izquierda. Estad firmes, confiados, no tengáis temor. Yo he vencido, dice el Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo es la victoria sobre la muerte. Por lo tanto, vivimos en esperanza. Y la esperanza no es un interrogante, no. La esperanza es una prueba a la constancia. Ha de pasar el tiempo, hemos de pasar obstáculos, hemos de sufrir diversas pruebas, por ejemplo, estas pruebas de las que hablábamos esta mañana, del joven Iván que esperando, como él está esperando, de un momento a otro que le dieran el alta, de repente le dan todo lo contrario, una mala noticia. Eso podría hacer desmoronar a alguien, podría hacer empujar a alguien hacia la incredulidad, como diciendo, pues no hay derecho a esto. Pero el cristiano, el que ha puesto su fe en el Señor, sabe que tiene que pasar y atravesar un largo valle de llanto, de lágrimas, de dolor, de persecuciones, de desengaños. Ha de pasar por ese valle que es nuestra vida. Y por eso nada nos va a poder separar si nuestra fe es verdaderamente real, la fe que hemos de tener en el Señor Jesucristo. Muy bien, pues sobre este tema de la predestinación, etcétera, hay literatura. Yo os invito a que busquéis en las instituciones de Juan Calvino, los lugares donde habla de esto,
y es ilustrativo. Creo que incluso en la biblioteca tenemos algún libro traducido al español que os puede ayudar sobre ese tema, pero siempre hemos de decir que con mucha paz y tranquilidad podemos hablar de esta predestinación. Y cuando alguien piensa, como aquellos casos que se dan, ¿y cómo puedo yo saber si soy predestinado? Es que la predestinación no es una cosa separada de otras. La predestinación verdadera está unida a la fe, al amor, al arrepentimiento, está unido a la comunión fraternal, a muchas cosas. Y uno conoce y sabe que está predestinado mientras vive, puede saberlo y creerlo y confiar en ello cuando esas señales que el Espíritu Santo pone en nosotros, la fe sobre todo, pues que efectivamente vamos en la dirección hacia la Jerusalén celestial. Pero es que además, como mientras hay vida y esperanza, y no sabemos, con relación a mucha gente alrededor nuestro, no sabemos lo que va a ser su destino o su final, pues digamos que igual que aquel hombre, aquel ladrón famoso que murió en la cruz al lado de Jesucristo, de los dos, uno, pues que nunca había experimentado ninguna fe, ningún arrepentimiento, ni confianza en Dios, todo lo contrario, era un criminal. En aquellos últimos instantes dijo: Señor, cuando vayas a tu reino, acuérdate de mí. Y esta fue la última palabra que él dijo. Y ahí hay mezclado, hay arrepentimiento, hay fe, hay confianza, hay amor, todo eso está ahí, en un instante último. Y de esto también, indudablemente, que hay muchos elegidos de Dios que, aunque no disfrutan una vida dentro del pueblo de Dios, de la Iglesia cristiana, no quiere decir, sin embargo, que no vayan a ser salvos. No sabemos quiénes son, nosotros no podemos conocer ni entrar en ese debate tampoco. Tenemos que reconocer que eso es posible. Y esa es una de las esperanzas que nos da esa doctrina de la predestinación, que lejos de ser una doctrina, temible, pues es una doctrina que nos da esperanza. Los últimos minutos, porque hemos empezado un poco tarde, si me permitís que alargue unos minutos solo, es cuando ya entramos en el capítulo 9. Es un capítulo a primera vista un poco impactante, un poco extraño, porque dice el apóstol, en el capítulo 9:1, dice: digo verdad en el Mesías, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema del Mesías por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, quienes son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos y la promulgación de la ley, las ordenanzas y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Dios. Una afirmación muy fuerte, ¿verdad? El Mesías es Dios, en todos los sentidos, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué nos dice esto? Hay algo extraño, porque cuando leemos que el apóstol dice que él mismo
desearía ser anatema. Anatema quiere decir maldito, ¿verdad? Por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es como si dijera, me gustaría cambiarme, porque ellos, mis hermanos, al no creer en el Mesías, están perdidos. Y él ve que esa generación suya va hacia un abismo. Y parece como si dijera, me gustaría poder hacer un intercambio, que fueran ellos salvos y yo ser anatema. Pero eso a nadie se nos ocurre que es una forma de poder llevar la salvación a otros. ¿Por qué dice el apóstol esto? En primer lugar, porque no es una frase afirmativa. Es decir, no está en un modo indicativo. Es un modo potencial, porque desearía. Es hipotético. Él sabe que eso no puede ser. Sabe que eso no puede ser. Pero la única forma de expresar su gran preocupación y su gran amor por el resto de Israel, es decir, es que estaría dispuesto. Pero claro, eso es un sentimiento. Eso no es una fabricación de la razón, ni algo que él considere posible. No se puede intercambiar. Mira, yo me ofrezco en tu lugar. Eso puede ocurrir en otras cosas, como ocurrió, por ejemplo, en las persecuciones. Hubo gente que murió dándose como víctima en favor de otra persona. Por ejemplo, madres en lugar de hijos. Madres que se ofrecían al sacrificio para que sus hijos no murieran en la persecución y en el sacrificio. Cosas de ese estilo realmente ocurrieron. Y aquí el apóstol está tomando un poco, digamos, el ejemplo como para que notemos el mucho amor que él tiene. ¿A qué se puede comparar? Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por otro, ¿verdad? Eso también está escrito. Nadie tiene más amor que el que da su vida por otro. Así el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Él fue quien cargó con nuestras culpas, nuestros pecados y el rechazo incluso del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Toda esa consecuencia de ese trasvase de inocente por culpable, eso se produce en las Escrituras. Lo vemos aquí. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo es poner un ejemplo hipotético, porque ya lo dice, desearía yo mismo ser anatema del Mesías, o sea, desechado por el Mesías a causa de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, el pueblo de Israel según la carne. Bien, con esto, hermanos, vamos a terminar. El próximo día hablaremos más de este pasaje del capítulo 9, porque aquí aparece en toda su fuerza la situación del pueblo de Israel. Y como ya he dicho al principio, es un asunto importante en el que no tenemos que mezclar el Israel de la modernidad, del siglo XX, XXI, de los que sea. No tenemos que mezclarlo de una manera directa, ¿verdad?, con las promesas de Dios y el pacto eterno de Dios con su pueblo. Porque es israelita no solamente el que es descendiente de Abraham, sino aquel que por la fe y el arrepentimiento está dentro del pueblo de Dios. Es el Israel espiritual. Por lo tanto, que nadie confunda, porque a veces podemos hablar con toda razón, con mucho entusiasmo de Israel y del futuro de Israel y muchas de estas cosas, pero no hemos de olvidar nunca
que una cosa es el Israel según la carne y otra cosa es el Israel según el Espíritu, y que allí hemos de tener cuidado de qué hablamos. Hoy, dentro del pueblo de Israel, pues hay, como siempre, hay gente mala, hay criminales, hay ateos, hay gente jactanciosa porque se cree que cumple la ley a rajatabla, todo eso está ahí. Pero el nombre que tienen es aquel nombre dado por el Señor a través de su profeta cuando dijo: lo a mí, no sois mi pueblo, no sois mi pueblo. A una gran sección, una época de juicio de Dios, les dice claramente: no sois mi pueblo. Pues bueno, hoy también se le puede decir al pueblo de Israel de hoy que una gran parte del mismo no es el pueblo de Dios. Dentro hay pueblo de Dios, dentro de la nación de hoy. Pero eso es lo mismo que con la iglesia visible. La iglesia visible, se llame anglicana, metodista, presbiteriana, se llame reformada, se llame bautista, se llame como se llame, la iglesia esa no coincide con el pueblo de Dios totalmente. Ahí hay de todo. En las iglesias locales, en los grupos más grandes denominacionales, ahí hay de todo. Por lo tanto, no podemos, nunca identifiquemos la palabra iglesia con los redimidos con certeza y con seguridad. Porque dentro de la iglesia también hay apostasía y también hay rebelión. Pero bueno, hablaremos más de esto porque el capítulo 9 es muy importante y nos lleva otra vez a toda la cuestión original del pacto, de las promesas de Dios, de las condiciones del pacto, etc. Todo eso, si Dios quiere, el próximo domingo lo veremos.